Saludos a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos hoy, vamos a hablar de algo muy sabroso, muy rico, algo que consumen los venezolanos y las venezolanas, además que tiene un contenido importantísimo en nuestra historia, en un país agrícola y exportador. Hoy, en el marco de la campaña que hemos iniciado para escoger a gobernadores, gobernadoras, diputados y legisladores regionales, hemos decidido hacer este esfuerzo un poco para socializar lo que desde la Asamblea Nacional se hace y el impacto que tiene para el país. La agenda que estamos tratando básicamente es la agenda económica, productiva, que en casi todas las encuestas se refleja como el 80% de la inquietud de los venezolanos y venezolanas, es ver cómo construimos ese modelo alternativo, cómo logramos desarrollar las capacidades nacionales, cómo generamos un proceso de prosperidad nacional y de justicia social, donde todos los venezolanos y venezolanas podamos tener, digamos que, esa visión económica que nos beneficie como colectivo. Hoy vamos a hablar con Lewis González. Ella es coordinadora nacional del movimiento de cacahuateros y chocolateros, es presidenta de la Fundación Nuestra Tierra y además es compañera en el Movimiento Futuro, muy activa. Aquí damos mucho escenario para la discusión. El Movimiento Futuro de Venezuela ocupa ahí esa responsabilidad en la directiva a nivel nacional. Queríamos justamente conversar de este tema. Hemos venido hablando de otros aspectos fundamentales, de otras leyes, como la ley de emprendimiento, la ley para el desarrollo de las exportaciones no petroleras. Hoy vamos a hablar del cacao y del chocolate, que a todos nos gusta, que además tiene un potencial tremendo, desde la perspectiva también de ese anteproyecto de ley, que ya no es anteproyecto de ley, es una ley de la República, que está en primera discusión, que fue aprobada en primera discusión en febrero del año 2024, que sin lugar a dudas será una herramienta jurídica e institucional para poder consolidar un sector que es importante. Gracias por recibirnos. Así que bueno, ahora hablar con la gente que está del otro lado y que quiere saber qué importancia tiene para el sector, para el movimiento de cacahuateros, hoy tener un instrumento jurídico, una ley que entiendo que además ustedes están solicitando. ¿Qué importancia le das tú a esta ley? Saludos para todos, ¿verdad? Feliz de estar aquí contigo. Mira, importancia. Los venezolanos tenemos una historia ligada demasiado al cacao. Los cacaos venezolanos a nivel mundial son muy reconocidos, la calidad de nuestros cacaos y todo lo demás, y especialmente su genética. Yo creo que es necesario tener este instrumento que nos permita garantizar la genética de los cacaos venezolanos, que es lo que nos ha dado a nosotros fama mundial, de tener las mejores genéticas en el país. Y eso también nos va a permitir tener las reglas claras para que este sector pueda desarrollar o aportarle a la economía del país. Tenemos que tener reglas de funcionamiento. ¿Y qué queremos los venezolanos que estamos inmersos en este sector? Queremos crecer a nivel de producción, queremos que se reconozcan o se achiquen, por ejemplo, esa brecha que hay entre los precios internacionales y los precios locales, para que el productor de verdad reciba mayor beneficio económico y seguir siendo bandera a nivel internacional, ¿no? Y que esta diversificación de la economía de nuestro país, bueno, el cacao tenga allí un papel preponderante. La ley, sin lugar a dudas, es un espacio, un marco jurídico que es fundamental, porque como tú dices, te marca el rumbo, pero un poco desde la visión del productor, ese que está allí en el campo, en el territorio. ¿Cómo hacer o cómo ves tú, de qué manera potenciar de la mejor forma posible no solamente la ley que te da el marco de referencia de actuación, sino cómo lograr que ese productor se beneficie de toda esa cadena de agregación de valor del cacao y del chocolate? Porque lo que no sabemos de esto, lo que vemos es que se exporta mucha pasta de cacao, hay algunas empresas importantes que procesan, pero finalmente el productor pareciera que está allí como que un poco desconectado de esa realidad, ¿sí? De los beneficios del mercadeo, de la comercialización. ¿Cómo ves tú ese aspecto? ¿Cómo potenciar, cómo lograr que realmente la exportación de un producto tan valioso, el cacao, que históricamente
maravillosa cadena de comercialización, distribución y exportación del cacao? Mira, yo creo que principalmente tienen que entender que tienen que conocer del negocio, porque inician una cadena extraordinaria. Ellos inician una cadena con una calidad fenomenal, pero desconocen del negocio, las capacidades, o sea, los beneficios económicos que ellos generan, ¿no? Los desconocen. Entonces creo que es una desventaja para nuestros productores, y el primer paso que me parece en este tiempo que he tenido en el sector es que tienen que formarse en cómo poder generar. El tema de formación y capacitación que es clave para entender y poder justificar su crecimiento, lo que tienen allí. Ellos no lo ven de repente tan atractivo, lo ven más culturalmente, lo ven más como tradición, no como un negocio altamente rentable. Y creo que allí deberíamos de partir en ese punto. Cuéntame una cosa, ¿qué tiempo tienes tú en este sector, digamos, como operadora, como sembradora, como comercializadora? ¿Cómo llegaste tú? Porque hay muchos emprendedores, muchas emprendedoras que les gustaría también conocer la historia de quienes están, digamos, creciendo en medio de circunstancias muy particulares en Venezuela. Hemos visto cómo el nivel de emprendimiento ha crecido. Bueno, hemos visto que el proceso de transformación productiva se ha dado a partir de la caída de la renta petrolera, y bueno, a todos los venezolanos y venezolanas nos ha tocado pues, asumir un nuevo reto. ¿Cómo llegas tú al cacao y por qué decides emprender? Porque además es una mujer muy joven que en este mundo que además no lo conozco mucho, pero tengo algunos amigos que han transitado por allí, me cuentan algunas historias de las complejidades que tienen. Eso es lo que dice, bueno, los amigos están siempre como son muy tradicionalistas, es muy difícil entrarles, la gente lo ve más como un valor folclórico, cultural, digamos el campesino que se dedica a este mundo. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, nosotros ingresamos porque como familia creamos una fundación. Fundación Nuestra Tierra nace en Caripito, en mi pueblo, con la intención de potenciar Caripito, de aportar el tema de la Semana Santa y después ubicar qué potenciales tiene nuestro pueblo que nosotros podríamos aportar en ese sentido. Y yo, siendo caripiteña, no tenía claridad de que Caripito era cacao, de que en Caripito se sembraba tanto, de la calidad del cacao caripiteño, nada que ver. Yo siempre pensé que éramos solo petroleros. Y conocí, empezando la fundación, como a los 3 meses, en una actividad en Caripito, un amigo de mi tía me dice: si quieres ayudar a nuestro pueblo, concéntrate en el cacao. Y ahí empezó una transformación, nos cambió todo, pues, en el momento en que conocimos el cacao, conocimos el chocolate caripiteño y empezamos a meternos poco a poco en este rubro maravilloso, y efectivamente empezamos haciendo ferias, conociendo gente. Después yo compré un terreno y empezamos a sembrar y creamos una marca que se llama Chocopito, chocolate de Caripito. Y bueno, fue muy intenso porque empezamos a buscar las razones por las cuales los venezolanos no reconocíamos o no aprovechábamos la ventaja comparativa que tenemos nosotros en el mercado internacional con el tema del cacao. Y bueno, eso nos cambió todos los objetivos de la fundación y se centró todo en el desarrollo del cacao de chocolate. Y digo una cosa, ¿cuántos productores están en torno a la fundación? ¿Trabajan? ¿Lo apoyan? Bueno, que son de Caripito. Bueno, de Caripito. En su mayoría. En su mayoría de Caripito nosotros tenemos alrededor de unos 300 productores del estado Monagas, pero nuestro trabajo nos ha llevado a casi todos los estados del país. Tenemos productores, por ejemplo, o espacios tan significativos como la isla de nuestra perla del Caribe. Ahí hay un cacao extraordinario, un cacao criollo maravilloso, Margarita. Y nos ha permitido pues tener ahí enlaces en Nueva Esparta, en Falcón, en la Sierra de Falcón. Nosotros nos hemos encontrado con una realidad. Los 24 estados del país producen cacao, bueno, los 25. Hasta en la Guyana Esequiba tenemos cacao.
y no todos son reconocidos porque la industria lo que ha hecho es hacer un blend del cacao venezolano para exportarlo, y contra eso nosotros nos hemos levantado y hemos impulsado el tema de las indicaciones geográficas protegidas, o sea, las cédulas de identidad de nuestros cacaos. Eso nos coloca inmediatamente en el mercado internacional, nos garantiza a nosotros protección de la genética y reconocimiento de las calidades de nuestro cacao. Sé que el trabajo todavía en el sector, en ambos sectores, es muy intenso lo que nos falta, pero también estoy convencida que la ley, por ejemplo, nos va a dar a nosotros un instrumento que nos va a permitir seguir trabajando por garantizar la genética de estos cacaos. Sin duda, creo que el tema de la organización, tecnificar a nuestros productores, formación, conocimiento del potencial que tiene, lograr ingresar en las cadenas completas de agregación de valor es importantísimo. Es impresionante la cantidad de familias que dependen del cacao. Ahora revisando unas cifras aquí, dice que entre 40 y 50 millones de personas en el mundo dependen del cacao para sustento. Eso nos da una referencia de la importancia que tiene este rubro como soporte económico, productivo y social de muchas familias en el mundo, y en Venezuela, que hemos visto que también hay una corriente muy fuerte de organización, porque muchas veces el cacao siempre ha estado ahí, pero no ha estado tan claro, no habían reglas de juego claras que establecieran los mecanismos para avanzar. Nosotros tenemos en la Subcomisión por Cierto de Innovación, Escalamiento de Sectores Estratégicos de la Asamblea Nacional, a la cual yo dirijo. Tenemos la ley de indicaciones geográficas protegidas, que salió como un producto también de esas discusiones y esas necesidades que tienen los productores nacionales. Queríamos ya ir cerrando esta tercera edición de esta actividad que llevamos, gente que produce, gente que aporta, gente que trabaja, y agradecerle a Lady González por este momento que nos regaló para que nuestros emprendedores, nuestro país entienda la importancia, el potencial que tenemos, y que sin lugar a dudas las dificultades siempre van a estar en el camino, pero nosotros somos más fuertes que esas dificultades. Entonces Venezuela tiene un potencial gigantesco que va a depender de nosotros los venezolanos transformar ese potencial en energía cinética para el desarrollo, para la prosperidad y para la igualdad social. Lo vemos en el próximo capítulo. Cada vez que hacemos un podcast, entregamos una copia de un proyecto de ley o de una ley que ha sido aprobada y discutida por la Asamblea Nacional. Te vamos a entregar la ley aprobada en primera discusión, en la cual tú has participado con tu gente, la ley del cacao, fomento del desarrollo del cacao y el chocolate en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, esto es ají margarité. Aquí voy a entregarte 2 productos con indicaciones geográficas protegidas de tu país. Ají margariteño, claro, y chocolate, cacao de Caribe. Espero que te guste. No hay utilería, se come chocolate.